Imagina un hogar donde la rutina se rompe de golpe. Una mujer pierde la vida a manos del hombre que duerme a su lado. El presunto responsable es juzgado. La justicia dicta su veredicto y su vida termina ante los fusiles de un pelotón. Todo debería quedar ahí, enterrado con el paso del tiempo, pero algo inesperado sucede. La tumba del condenado empieza a recibir flores, cartas y velas. Personas viajan para pedir favores y agradecer milagros. ¿Por qué alguien que fue ejecutado por un crimen se vuelve objeto de devoción? ¿Cómo es que alguien que para muchos sería considerado un monstruo, para otros miles se volvería un santo? Esto ocurrió realmente en Perú y fue protagonizado por un hombre llamado Víctor Apaza Quispe. Para entenderlo hay que volver al inicio de esta historia. El protagonista de este caso fue Víctor Apaza, un hombre de origen humilde que vivía en la región de Arequipa. Nació en 1932 en el distrito de Miraflores, en una familia muy católica y devota. Desde joven participaba activamente en las procesiones religiosas, cargaba andas de santos con devoción y exhortaba a todos a seguir estrictamente los preceptos de la fe. Era tan riguroso que incluso imponía castigos físicos a sus propios familiares si consideraba que estos habían cometido algún pecado. Trabajó como pastor en Puno y Arequipa y también como sirviente en casas. Esto para ganarse la vida. Hablaba quechua como lengua principal y llevaba una vida modesta, marcada por su piedad extrema y un fuerte sentido de justicia personal. En 1953 se casó por primera vez, pero esa relación terminó por una separación tras años de conflictos y diferencias. Tiempo después se hizo pareja de Agustina Belisario Capacoila en el distrito de La Joya en la provincia de Arequipa. Su pareja, Agustina, era una mujer con quien mantenía una relación que, según testimonios de vecinos, estaba marcada por discusiones frecuentes y por los celos. Con el tiempo, esos celos comenzaron a transformarse en una obsesión. Según declaraciones posteriores, Víctor Apaza llegó a convencerse de que su esposa le era infiel. Lo inquietante es que esa sospecha no se basaba en pruebas reales. En su versión de los hechos, él afirmaba que había tenido un sueño en el que veía a su esposa engañándolo. Ese sueño, según dijo después, lo perturbó profundamente. Para él no era una simple pesadilla, era una señal divina. A partir de ese momento, comenzó a vigilar cada movimiento de su mujer. Las discusiones se volvían cada vez más intensas. Vecinos recordaron que en más de una ocasión escucharon gritos provenientes de la casa, pero nadie imaginaba lo que estaría a punto de suceder. Una de esas discusiones terminó de la peor manera posible. En medio de una pelea, la situación se volvió violenta. De acuerdo con uno de los registros del caso y los reportes posteriores, Víctor Apaza atacó a su esposa utilizando una piedra como objeto. Ella trataría de cubrirse con sus brazos. Sin embargo, él la golpeó repetidamente en la cabeza. El golpe fue tan mortal que le desfiguró el rostro y le causaría una muerte
casi de inmediata. Según la versión oficial de la justicia, el crimen ocurrió cerca de las vías del tren en La Joya, el 2 de febrero de 1969. El cuerpo de Agustina presentaba múltiples heridas por golpes con piedras y signos de violencia extrema, pero la defensa, encabezada por el abogado William Villalba, presentó otra versión completamente distinta. Afirmaban que durante la pelea Agustina intentó golpear a Víctor con la piedra. Él se defendería, le agarró de la mano, la desarmó y en el forcejeo ella perdió el equilibrio y cayó y se golpeó la cabeza contra las vías del tren, muriendo accidentalmente. No fue premeditado, insistían, sino en un trágico accidente en defensa propia. Lo que ocurrió después también fue clave para la investigación. En lugar de entregarse inmediatamente, el agresor intentó construir una historia para desviar las sospechas. Se presentó ante las autoridades y denunció que su esposa había desaparecido. Afirmó que probablemente se había ido con otro hombre. Durante un breve tiempo, esa versión generó incertidumbre. Las autoridades iniciaron una búsqueda. Sin embargo, la verdad no tardó en salir a la luz. El cuerpo de la mujer fue encontrado y presentaba evidentes signos de violencia. La investigación comenzó a centrarse rápidamente en el propio denunciante. Las inconsistencias en su relato empezaron a acumularse. Las autoridades lo interrogaron nuevamente. Ante la presión de las pruebas, terminó confesando su responsabilidad en el crimen. El caso causó una enorme conmoción en la región. La brutalidad del hecho, sumada a la traición implícita de un crimen dentro del hogar, generó indignación pública. La prensa de la época cubrió el caso con detalle, retratando a Víctor como un hombre sencillo y devoto que tal vez había actuado bajo una obsesión incontrolable. El proceso judicial se extendió durante un largo periodo, casi 2 años completos. Durante el juicio se presentaron testimonios, informes periciales y declaraciones que reconstruirían lo ocurrido. Incluso sus 2 hijas declararon en el proceso y sus palabras, consciente o inconscientemente, contribuyeron a endurecer la posición del tribunal. La defensa intentó argumentar que todo había sido consecuencia de un momento de pérdida de control y que las pruebas no demostraban premeditación. Pero el tribunal consideró que las evidencias apuntaban a un homicidio grave y agravado. Víctor, siendo quechua hablante, no comprendió plenamente la gravedad de la sentencia hasta que su abogado se la tradujo al quechua en la sala. En ese instante abrazó al defensor y ambos lloraron abiertamente. La prensa lo presentó como el pobre cristiano devoto que tal vez no merecía la pena máxima. Más de 531 reclusos de la prisión afirmaron una petición colectiva pidiendo clemencia. El capellán jesuita y el director del penal lo describieron como un preso modelo, honorable, piadoso, trabajador y resignado, pero nada cambiaba el veredicto. Finalmente se dictó la sentencia: pena de muerte o fusilamiento. En aquella época, este tipo de castigo todavía existía para ciertos delitos en el Perú.
Los días previos al fusilamiento estuvieron marcados por una mezcla de tensión, silencio y expectativa. Según relataron periodistas de la época, el condenado pasó sus últimas horas en un estado emocional muy intenso. Pidió realizar un acto religioso antes de morir. Solicitó recibir una hostia como parte del último gesto de fe. Ese detalle llamó la atención de quienes presenciaron los preparativos de la ejecución. Para algunos parecía un intento de reconciliarse con sus creencias antes de enfrentar su destino. Para otros era simplemente el último ritual de un hombre que sabía que su vida estaba llegando a su fin. Cuando llegó el momento de la ejecución, era 17 de enero de 1971 en la prisión siglo XX de Arequipa. Víctor tenía 39 años al momento. Fue llevado al lugar donde le esperaba el pelotón de fusilamiento. El procedimiento siguió el protocolo establecido para este tipo de sentencias. Pidió que le vendaran los ojos y antes de que se cumpliera la orden final, pronunció unas palabras que quedarían registradas en los reportes de la época. Dijo con voz quebrada: "No he mentido, no he engañado. ¿Por qué me matan ahora? Yo nunca negué mi delito, dije la verdad". Después de esas palabras, el pelotón cumplió la orden. Recibió 4 balazos. Los disparos marcaban el final de su vida. El caso parecía haber terminado. La justicia había actuado y la historia parecía cerrada. Pero aquí viene el detalle que nadie esperaba. Solo 5 días después, el 22 de enero de 1971, el presidente Juan Velasco Alvarado afirmó la abolición de la pena de muerte para delitos comunes en todo el Perú. Solo quedaron castigables los delitos contra el orden público y la traición a la patria. Víctor Apaza se convirtió, sin saberlo, en el último fusilado por un crimen común en la historia del país. Su funeral reunió de entre 1,500 y 2,000 personas en Arequipa. Muchos creían que la condena había sido injusta y que el hombre tan devoto no merecía ese final. Lo enterraron en el cementerio general de la Apacheta. Con el paso del tiempo, algunas personas comenzaron a visitar su tumba. Al principio eran pocas, luego empezaron a llegar más. Algunos dejaban flores, otros encendían velas. Con los años aparecieron cartas escritas por visitantes que afirmaban haber recibido favores o ayuda después de pedirle algo al difunto. Poco a poco se fue formando una especie de culto popular alrededor de su tumba. Personas de distintas zonas llegaban a pedir salud, trabajo, soluciones a problemas personales, enamorar a alguien, ganar juicios difíciles o protección para sus familias. Hoy en día, su nicho sigue siendo uno de los más visitados del cementerio. Hay incluso un rezador oficial que se encarga de orar por las peticiones de los fieles a cambio de una ofrenda. Miles de arequipeños aseguran que les concedió milagros y repiten siempre lo mismo: si fuera culpable, Dios no le daría ese poder. El fenómeno se intensificaba especialmente cada 1 de noviembre, Día de los Muertos, cuando cientos de personas acuden con ofrendas, fotos y velas.
La Iglesia Católica nunca reconoció oficialmente esa devoción. Sin embargo, el fenómeno continuó creciendo durante más de 50 años. Este caso sigue siendo recordado no solo por el crimen que lo originó, ni por la ejecución que puso fin a la historia judicial, sino por lo que ocurrió después, porque a veces las historias criminales no terminan cuando se dicta una sentencia. A veces es justo ahí cuando comienzan misterios más extraños. ¿Cómo puede una persona condenada por un crimen tan grave terminar siendo vista por algunos como una figura milagrosa? Tal vez la respuesta no está en el propio condenado, tal vez está en la necesidad humana de encontrar esperanza, incluso en los lugares más inesperados. Si el video o mi narración te gustaron, te invito a que conozcas esta otra historia, igual de real e impactante.